A veces yo quisiera, señor secretario de Economía, hacer un programa de música y ser cronista de radio de béisbol. Fíjate que yo crecí con padres muy amantes de la música, y de hecho, a pesar de que no fueron de mi época, pero la música de Pedro Vargas, de Agustín Lara, estaba muy fuerte en mi casa. Y no canto nada, pero sí soy muy bohemio. Sí, bueno, pues es que a ver, lo de bohemia es la cansada tarde, ¿no? O tempranera. Pues sí. Les contaba ayer que fui a San Miguel de Allende y conocí un lugar extraordinario, desde el nombre, el Quitapenas. ¿Es un cantabar o...? No, es un bar muy bohemio, sí, pequeño, les contaba de don Benjamín, que fue secretario, ayudante, escucha, consejero, acompañante, manejador, chofer de José Alfredo Jiménez durante los últimos años de su vida, y canta, un gran guitarrista además, y canta casi como José Alfredo Jiménez. Solo se oye José Alfredo Jiménez ahí. ¿Cómo le dice él? San José Alfredo Jiménez. Así que cuando vayas al Quitapenas. Muy bien. Bueno, a ver, hablando de penas, veo primero que dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que sería devastador para México, que no hubiera un acuerdo en la negociación del TLC, cuando te he escuchado decir a ti, y el otro día coincidió contigo, que te hizo un reconocimiento Luis Videgaray, diciendo que hay vida después del TLC. Básicamente, Joaquín, yo creo que si analizamos los números macro, o sea, decir, ¿qué representa el comercio con Estados Unidos para México? Efectivamente es el 40% de nuestro Producto Interno Bruto. Sí. Ahora, pero también, Joaquín, la ausencia del TLC no quiere decir que ese comercio se acaba. El otro día estaba con una inversionista que le va a meter 100 hectáreas climatizadas para producir lo que le llaman bell peppers, o sea, los chiles pimiento y todas esas variedades. Y él hizo un análisis de su inversión. Apenas está expandiendo su vivero y dice, si no hay TLC voy a pagar el 4% de arancel. Pero solo en el último ahorro de innovación tecnológica se está ahorrando el 10%. Entonces ya absorbió el impacto para su sector de una ausencia. O sea, mi argumento es que tampoco quiere decir que ese 40% se acaba. O sea, hay impactos sectoriales fuertes. Sí. Pero déjame hacerte otra reflexión. Sí, efectivamente, el comercio con México para Estados Unidos, dado el tamaño de su economía, es solo el 4% de su producto. Entonces, 10 veces más es el peso relativo del comercio para México. Sin embargo, cuando tú haces un análisis territorial y geográfico político, lo que pasa con el comercio de exportación de Estados Unidos a México es que toca fibras muy sensibles en el Senado norteamericano. ¿Por qué? Porque Iowa, los senadores por Iowa, el más importante de ellos, que es un actor republicano muy importante, pues nos venden todo el maíz amarillo y la fructuosa. Entonces, ese señor, cada vez que se pone en riesgo TLC, lanza el grito al cielo. El senador ¿Es republicano? Es republicano. Y es uno de los hombres más activos en los comités de agricultura, y es un miembro muy poderoso en el comité de medios y arbitrios de la Cámara. Entonces tienes también los senadores del estado de Washington State. Somos los principales compradores de manzanas rojas, aunque no pinten en lo macro. Cuando afecta sus intereses muy específicos de los que ellos representan, se movilizan. Entonces, además, hay elecciones intermedias. Claro. El año que viene. Claro. Y viste tú lo que pasó en las recientes elecciones gubernamentales. Sí, claro. O sea, barrieron los demócratas. O sea, ganaron las posiciones que estaban por competencia. Inclusive uno en el estado de Virginia que va a tener efectos muy claros, que es que el nuevo gobernador, debido a que no recuerdo si es el estado de Virginia, donde es el senador Menéndez, sí, que tiene un proceso judicial. Si se cae ese senador, el que va a determinar el nuevo senador le llaman appointment, es el nuevo gobernador, que obviamente va a ser un demócrata. Entonces ya empieza a haber señales en el sistema. Hay otros aspectos, por ejemplo, para Texas es muy importante, ¿no? Es fundamental, y tú has visto el activismo de los senadores republicanos de Texas en favor del libre comercio, como ocurrió también con los senadores de Arizona. Y esa filtración que hubo de la reunión de los 51 senadores en la Casa Blanca con el presidente Trump, todos republicanos, donde le dicen, oiga, tenga cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora,
¿Para California es importante también o no tanto? Es fundamental. Ahora, sin duda, en California es un estado con una gran influencia demócrata. De hecho, es bien extraño cuando tú estás analizando detalles específicos, por ejemplo, diciéndoles, a ver, ustedes no están tomando en cuenta que en el sector servicios México tiene un déficit con Estados Unidos casi de 10,000 millones de dólares, y parece ser que te quieren mandar la señal, decir sí, pero para nosotros no son relevantes porque los servicios están concentrados en Nueva York y en Los Ángeles, y esos fueron estados que no votaron por Trump. Entonces parece que traen un mapa político en la cabeza a la hora de estarse moviendo en estos temas. Pues sí, lo deben tener. Sí, pero el problema con ese mapa político es que la franja roja que votó por el presidente Trump es la que más representa las exportaciones agropecuarias y agroindustriales a México. Entonces ahí es donde se empieza a complicar la película. A ver, dime una cosa. ¿Qué ocurriría? Estados Unidos se levanta de la mesa, se acaba el TLC de América, el Telecam, pues. ¿Y cuál es el procedimiento en Estados Unidos? ¿En automático se suspende? No. Lo que dice el artículo 2205 del tratado es que cualquiera de los líderes tiene que notificar con 6 meses de anticipación su salida. Entonces lo que activas es la notificación, no la salida. Entonces, supón tú que en la siguiente ronda en Washington en diciembre haya una posición donde Estados Unidos dice no se están flexibilizando, no estoy obteniendo lo que quiero, por lo tanto notifico que me voy. Quiere decir que esa notificación, la salida no puede ser efectiva antes del día de junio, si fuera el 15 de diciembre, del 15 de junio, y es cuando empezarían los mecanismos internos de salida, hasta el 15 de junio del próximo año. Y ahí lo que pasaría es que, pues obviamente habría un proceso interno donde, como tú lo sabes, hay un gran debate legal. Si el presidente solo puede retirar a Estados Unidos ya en forma directa del acuerdo. Muchos dicen que como los acuerdos en Estados Unidos requirieron una legislación de implementación, que por si le podríamos llamar desimplementación, no podría hacerlo solo el Ejecutivo, sino que fue sujeto a votos de congresistas y de senadores que si ellos no actúan, no se desmantelarían esas partes que fueron sujetas a transformaciones legislativas. Entonces, sí tendrías un poco un galimatías interno de interpretaciones de qué puede y qué no puede hacer el presidente. La mayor parte de los abogados coinciden que lo que sí puede hacer es quitar las preferencias arancelarias, y en dado caso llevaría un tiempo ese desmantelamiento de preferencias y te irías a tarifas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Pero sí hay un debate interno de lo que puede y no puede hacer el presidente en el momento de su incorporación del acuerdo. Pero una vez que esa notificación ocurra, no ocurriría nada hasta que se activa a partir del 6 de diciembre. Y si ocurre el 15 de diciembre, entraría en vigor 15 días antes de las elecciones del 1 de julio. Exactamente. Pero fíjate, aquí hay muchas reflexiones, cómo los tiempos van generando ciertas consideraciones. Ahorita yo te diría, yo no podría descartar un escenario como el que tú describes, a pesar de que seguimos trabajando por un acuerdo, no lo puedo descartar. Pero lo que sí te puedo decir es que la probabilidad de que eso ocurra de aquí al fin del año no es alta, porque están ahorita en medio de la discusión legislativa de la reforma fiscal, y ahí necesitan el apoyo consolidado de los republicanos, y no es muy aconsejable que hagan olas afectando intereses estatales específicos del tratado, molestando a senadores republicanos. Entonces yo te diría que habría una altísima probabilidad de que lo que vaya a ocurrir a lo mejor no ocurre de aquí al cierre del año. Estaremos arrancando agenda de negociación del primer trimestre del 18, y ahí claramente pues hay otra ventana donde se tiene que ir avanzando la negociación, ellos tomarán su determinación, pero luego ya estás muy cerca de la campaña presidencial mexicana. Entonces seguramente tiene que haber una reflexión sobre los impactos de cualquier movimiento entre lo que es nuestra elección. Ahora, claramente el presidente Trump tiene muy claras las señales, no ha dudado en meterse en temas de críticas y ataques con el presidente de Corea del Norte. Entonces estamos frente a alguien quien eventualmente no es muy sensible sobre las agendas que ocurren en los países aun cuando sean vecinos, ¿no?
Y entonces sí no podrías descartar que en el primer trimestre pudiera haber alguna determinación. Algún arrebato. Dependiendo del avance que llevemos en este proceso. Bien, voy a poner unos anuncios y voy a regresar con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para preguntarle, ¿y por qué no van a estar los titulares, los secretarios? ¿Por qué no va a estar él en esta ronda de negociaciones que empezó, de hecho, hoy aquí en la Ciudad de México, ni sus homólogos, así les dicen, de Estados Unidos y de Canadá? A ver, secretario Guajardo, ¿por qué no vienen los titulares? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no viene Ross? ¿Por qué no viene el ministro canadiense? Bueno, recordarás que ahora que estuvimos en Vietnam tuvimos oportunidad de tener reuniones bilaterales. Entonces yo me vi con Cristia y con Robert Lighthizer y de acuerdo a lo que dijimos en la cuarta ronda, íbamos a abrir mayor espacio entre rondas y íbamos a dar mayor tiempo para que los grupos de trabajo y los negociadores técnicos avanzaran. Entonces tomamos la determinación de que, dado que apenas se pusieron propuestas muy complejas en la ronda cuarta, que dejemos explorar un poco el contenido de estas propuestas a los negociadores y que en esta ocasión serán las reuniones y la negociación a nivel de jefes de negociación. En el caso de México es Ken Smith, John Mele de parte de Estados Unidos y el negociador canadiense, y nosotros vamos a tomar contacto en una conferencia después del cierre para evaluar los avances. Eso no quiere decir que no estemos responsables de darle seguimiento a lo que está pasando y dar instrucciones e indicaciones, pero no habrá la tradicional reunión ministerial al final de la ronda. Ahora, ¿qué van a tratar en esta ronda? Que empezó ya hoy, ¿no? De hecho, formalmente la ronda está programada del 17 al 21, pero algunos grupos, por cuestión de calendario, nos pidieron verse antes porque no se ajustaban a los días específicos. Ya a veces son 30 grupos y son interagencia, hay muchos organismos gubernamentales. 30 grupos hay negociando. Exactamente, en diferentes temas. Y entonces están involucrados desde áreas, nos acompaña la Comisión Nacional de Competencia Económica, la COFESE, nos acompaña el Banco de México, entonces hay que ser sensibles a sus calendarios y sus tiempos. Y para esta ronda lo que nos propusimos es tratar de cerrar lo que está muy avanzado, el capítulo de telecomunicaciones, el capítulo de comercio digital, el capítulo de buenas prácticas comerciales. El capítulo de corrupción, México lo está empujando fuerte y poniéndole un contenido mucho más ambicioso de lo que se le puso en TPP, y también tratamos de ver si podemos lograr un cierre en el capítulo anticorrupción. Y además llevamos a la mesa algunas bolas de respuesta, ¿no? Creemos que la propuesta esta de la terminación súbita del acuerdo, la cláusula sunset, nosotros vamos a llevar una propuesta que sea no de muerte automática, sino decir, el actual tratado no impide que cualquier país se salga, como estamos observando hoy, si quiere salirse, pero lo que podemos hacer es un mecanismo más riguroso de evaluación, pero en positivo, ¿no? O sea, a ver, haz de cuenta que actualmente el secretariado del NAFTA, del TLC de América del Norte, tiene la responsabilidad de hacer evaluaciones periódicas, pero realmente no las ha hecho en forma sistémica. La propuesta estadounidense viene muy radical y dice, no, vamos a comprometernos a que este tratado se acabe a los 5 años, a menos de que decidamos reactivarlo. Bueno, nosotros vamos a llevar una propuesta a la inversa, decir, no, hagamos un compromiso de que cada 5 años evaluemos qué ha ido pasando con una agenda de análisis de qué efectos ha tenido nuestro acuerdo, y en función de los resultados cada país decidirá qué quiere hacer en adelante, pero no pactar una muerte súbita, que sería un mal mensaje a los inversionistas. Entonces vamos con una propuesta de decir, pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no pongamos un mecanismo de terminación automática. De muerte súbita. Exactamente. A una muerte súbita lleva su tiempo. Otra propuesta de alta complejidad que vamos a ir a tratar de entender técnicamente de dónde la sacan es, por ejemplo, pusieron en la mesa que quieren un contenido de automotriz regional, de insumos regionales del 85%, o sea que 85% de las partes de un automóvil se hagan en América del Norte. No solo eso, sino que las partes tengan una trazabilidad desde la integración del acero, pues prácticamente toda hecha en América del Norte. Eso es muy rígido para la industria automotriz, que tiene que competir globalmente. Queremos que nos expliquen cómo llegaron a ese 85% y qué implicaciones técnicas hay en la transición del 62.5% actual al 85%. Y una de las cosas que es clarísimo, Joaquín, el modelo 2018 automotriz ya está hecho. Entonces, pensar de una transición... No, ya en 19. También.
Entonces es ilógico decir que en 3 años vas a subir de cualquier porcentaje que está hoy al que aspiras a estar mañana, ¿no? Y esa transición debe ser técnicamente lógica. Entonces parte de lo que vamos a llevar es una serie de cuestionamientos y preguntas y razonamientos técnicos, pues para ver la solidez de esta propuesta. Dime, en el sector de telecomunicaciones, ¿qué se aprobó? ¿O en qué han avanzado? Mira, básicamente... Porque este es un capítulo nuevo. Así es. Y básicamente lo que estamos haciendo es reflejar la reforma de telecomunicaciones en México. Y lo que ha impedido que lo cerremos es que nos contaminó un poquito este debate de la tarifa cero. Sí. Y eso, de alguna manera, hizo que AT&T, que es norteamericana, pidiera a su gobierno que reflejara su interés en la negociación. Entonces querían meter un anexo como si estuviera hecho a solicitud de parte. Eso no es aceptable. Tú no puedes hacer un acuerdo de negociaciones internacionales dándole un corte sastre, una hechura perfecta a una empresa específica. Entonces lo que nosotros dijimos es no podemos tener aceptación de un anexo específico. Podemos reflejar conceptualmente los compromisos que están reflejados en la ley. Sí. Y lo que para nosotros es muy importante consolidar, ¿no? Para Pero ahora hay un punto ahí, porque ahora América Móvil presentó un recurso judicial para que se incremente ese aumento que hubo al eliminar la tarifa cero, que le mete más incertidumbre al tema de telecomunicaciones, ¿no? Sin duda le mete más incertidumbre, pero yo creo que ahí sí va a haber yo me imagino que parte de todo el análisis que hizo la comisión debe de estar muy fuerte legalmente como para resistir ese inicio de investigaciones. Esperemos que así sea, porque sí tiene impactos efectivos en los términos de certidumbre jurídica, como tú bien lo dices, ¿no? Bien, entonces las siguientes reuniones en Washington, o sea, en diciembre. En diciembre, como que en un mes. Yo creo que será aproximadamente a mediados de diciembre, al arranque de las posadas. O sea, no vas a estar aquí para la nominación del candidato presidencial del PRI. No, yo creo que según mis expectativas, eso debe quedar listo a más tardar la primera semana de diciembre. Pues ya nos dio nota el secretario. No, o sea, esas son mis expectativas como priista. Sí. O sea, yo interpreto los tiempos de mi partido y creo que para esa fecha ya debería estar mi partido con una definición. Bien. Bueno, entonces hacemos el compromiso para verte en diciembre. En diciembre, claro que sí. Gracias, Ildefonso, y mucho éxito. Gracias por la Muchas gracias, al contrario. Yo soy Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios vamos a la mesa de los miércoles. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca.